Hermano redimido, Amigo y hermano, qué privilegio verte. ¿Todo bien? bien, todo bien, gracias a ti, el privilegio es mío, hermano, de verdad que sí. Para mí es un placer que tú puedas llegar por medio de este live a toda mi gente que nos está viendo aquí. Déjame ver si me acomodo, porque hay veces que uno se ve de una manera y luego dicen que la cabecita se veía mochada, supuestamente, según la altura. Sí, yo por suerte mis hijos van dando vueltas por ahí, ellos me tienen seteado ya y me dicen, papi, bájalo, súbelo, la cabeza te la mochaste. By the Entonces, yo en way, mi caso, bueno, mochármela y no es lo mismo prácticamente, pero imagínate, pero uno de tiene que paso, estar. mira, de paso un saludo para tus hijos, para tu hermosa esposa. Sé que tu vida ha dado un giro muy Amén. grande. Sé que siempre has sido muy bendecido y muy querido, pero sé que en los últimos años la felicidad tocó a tu puerta de una manera distinta. Así que le damos gracias a Dios por tu vida y por tu familia, por tu hermosa esposa y por tus hijos. Amén, gracias, gracias hermano, de verdad que sí, lo recibo. Una cosa, tú sabes que nos hemos encontrado en varias ocasiones, pero decía en estos días que aunque mucha gente no lo cree, de la gente que está en el live, muchas de estas conversaciones han sido primeras veces. O sea, es primera vez que tú y yo nos vamos a sentar a hablar. Y de verdad, tú no te imaginas cómo yo agradezco esa confianza de saber que la van a pasar bien, que se van a sentir bien, que esto tiene un fin, que le va a llegar a mucha gente, sin haber hecho una entrevista previa, quizás nosotros, sin yo mandarle algo previo. Esa confianza, tú no te imaginas cómo se la agradezco a muchos que han conversado conmigo por primera vez, y entre ellos prácticamente tú, o sea, nos hemos visto, conozco tu carrera, por supuesto, admiro como digo siempre desde el principio, estoy muy honesto, admiro lo que has hecho con tu carrera, con tu vida, Gracias. por eso estoy conversando contigo hoy. Pero de verdad no te imaginas cómo te agradezco esta confianza de tener esta conversación por primera vez contigo frente a toda esta gente. Primeramente te agradezco a ti la gran oportunidad. Yo le decía a una amiga mía, bueno, amiga, yo creo que también es amiga tuya, Lucy Cosme, hablaba en estos días con Ay, ella claro, mi pastora querida Luz, y le decía te a la adoro. Lucy, la diferencia en estos días es que hay gente que quiere hacer live con uno, pero hay gente con lo que tú quisieras hacer un live. Y hay una diferencia en eso, en el ánimo. Y de verdad que no sabes cuánto te admiro Wow. y el honor que significa para mí. Y aprovecho esta parte para decirle a los seguidores míos que quizás no te conozcan, que están por allá, por México, Argentina, cualquier lugar, quiero que sepan que estamos hablando con uno de los comunicadores de más carisma de República Dominicana, comediante, actor, y una de las personas que trabaja en un perfil que tú no sabes, es impredecible, que tú no sabes con qué te va a salir, en el buen sentido de la palabra, y que aunque sé que es una conversación seria la que quieres llevar y una conversación inspiradora, confieso que me cuesta mantenerme 100% en seriedad. Así que tengan eso en cuenta, vamos a manejarlo de una manera chévere, porque todas las memorias que tengo contigo, la mayoría son memorias que me han hecho reír, y aunque me has entrevistado por encimita, la típica entrevista de TV, no hemos tenido una Sí. conversación como tú lo has dicho, no hemos tenido una conversación seria como vamos a tenerla ahora. Así que nada, solamente a mis seguidores que entiendan que estoy hablando con una de las personas más queridas de República Dominicana, que ustedes a lo mejor han visto películas en las que él sale, y muy amado por mi familia, Irving Alberti. Gracias, Redimido, muchísimas gracias. Qué honor tus palabras, hermano. Qué honor de verdad para toda tu gente. Qué honor esta presentación que tú me haces. Redimido, yo siempre me ha llamado mucho la atención el donde tú predicas. O sea, tú predicas, primero, por supuesto, todo el que está aquí sabe con quién, en mi caso, todos sabemos que tú eres el único urbano cristiano famoso. No sé si hay otros, pero tú eres el más famoso. Esa es la realidad. Pero tú predicas en lugares, no es lo mismo predicar en una iglesia donde yo voy con una predisposición que predicar con el género en contra prácticamente. O sea, con un género que todo el mundo está acostumbrado a escuchar otra cosa. En un grupo de gente que está acostumbrado a escuchar otras letras también. Y sin embargo, tú entras en el medio de ellos sin miedo, te reciben, te aceptan y te respetan. Mira, yo creo, la gracia de Dios, porque
la predisposición de la gente. Cuando la gente está predispuesta, es posible que no te den un chance, Irving. No sé si me entiendes. Cuando la gente está predispuesta, diga, ¿cómo va a ser? Eso me va a predicar a mí, en esa música, con ese cabello, con ese flow, con esa música. La predisposición es difícil y por eso yo nunca me he enfocado en solamente en lo que canto, sino en lo que tiene que pasar cuando yo canto. ¿Qué tiene que suceder cuando yo canto? Y el individuo no es convencido por mi palabra, sino por el espíritu que viene acompañado en mí. Y ese espíritu va a venir en mí dependiendo de la intención de mi corazón, porque a Irving yo lo puedo engañar. Al país entero yo lo puedo engañar por un año, por 2 años, pero Dios no puede ser burlado. Dios, mira, tú a Dios puedes blasfemarlo, aunque va a tener tu consecuencia. De Dios tú puedes hacer lo que sea, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando Él conoce la intención de tu corazón, porque Él es intencional, Dios no hace nada si no es intencional. Entonces, cuando Él conoce la intención de tu corazón, lo que sucede a través de lo que tú cantas es que las personas, aunque diga, no me gusta el rap, pero a este tipo como que le estoy poniendo atención. No me gusta el cabello como lo tiene, no me gusta la agresividad con la que me vino a hablar, pero hay algo ahí. Y ese algo la gente no puede encontrar palabras para explicarlo, pero es la gracia divina de Dios. Es una gracia especial que tú con ella puedes obtener el favor de las personas. A mí me ha tocado entrar en cárceles que no Wow. son, cárceles no de mi país, cárceles de la más peligrosa de Venezuela. Mira, si tú escuchas lo que es la palabra el penal de Tocuyito, el penal de Tocuyito es una cárcel, y me disculpan que en algo tan positivo tenga que mencionar algo tan negativo, donde a las personas, la policía no se mete dentro, allí ellos se matan entre ellos mismos, a veces cortan cabezas, meten a la persona allí mismo, no entregan los cuerpos, es una de las cárceles más difíciles. Y allí yo tuve la oportunidad de entrar, no una vez, sino como 3 veces en diferentes viajes a Venezuela. Pero la entrada es muy difícil, porque para ellos, ¿cómo va a ser que si yo estoy acostumbrado que el que viene aquí dentro viene con saco y corbata y con un micrófono y una Biblia, y viene este tipo en jean y un polochito por fuera a hablarme? Y en la primera canción siempre hay una predisposición, pero siempre el Espíritu de Dios me lo entrega en las manos y siempre el resultado. Y así mismo en cada ambiente, en ambientes de personas de X tipo de sociedad que dicen, esta no es mi música favorita, pero me ha tocado estar ahí cantando una sola canción y también Dios me lo entrega en mis manos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no me ha dejado en vergüenza. No es difícil de entrada, la portada, rapero, en algunos lugares rapero y dominicano, que eso es un tema aparte. En algunos lugares Claro. rapero, dominicano y cristiano. O sea, son 3 tipos de etiquetas que hace De que mucha gente predisposiciones, son tres predisposiciones. junta y como quiera, siempre que tengo la oportunidad de presentarme, porque cuando Dios manda, Él te respalda. Y una cosa, Redimido, honestamente, esa fue la forma, tú escogiste esa forma de llegarle a ese grupo de gente, o esa es tu esencia, y tú honestamente dijiste, yo no, esto es lo que yo soy, o sea, yo era urbano antes de ser cristiano, a mí me gustaba el rap, esta es mi esencia, yo tengo que llegarle de esta forma. O tú escogiste el grupo a quien tú le querías llegar. Mira, Irving, yo soy un tipo bueno, que nací y crecí en República Dominicana. Desde niño mi papá ponía música de personas de todos los países y te voy a confesar que el rap, yo no puedo decir que el rap es la música que más escucho ahora mismo. A mí me gusta mucho la música de ayer, música muy, muy vieja que yo ni pensaba en hacer. Yo me amanecía dándome los programas de 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Wow, sí. Para mi papá yo estaba durmiendo, pero yo estaba en la esquinita de la cama escuchando todas esas historias. Entonces todo eso se me quedó dentro, pero cuando yo conozco el rap, aunque el rap no era mi música positiva, quiero decir mi música favorita, porque yo era muy fanático de Luis Miguel y discutía que si Luis Miguel era mejor que fulano, que aquel, Juan Luis Guerra. Yo escuchaba el tipo del barrio de Manganagua, pero yo escuchaba un tipo de música que a nadie de mi vecino le gustaba o que no la relacionaban con el barrio. Pero Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo, porque cuando descubrí el rap y la esencia misma del rap, era lo que yo sabía hacer. Improvisaba en la calle, escuchaba mucho la música de Vico Sí, los playeros, los dinois, y eso se metió en mí. Luego vino la fiebre del rap dominicano, los campamentos, los modus operandi, Monopolio, y toda esa mezcla se convirtió en mi música favorita. ¿Qué pasa? Cuando yo me convierto, yo no tengo la seguridad de que yo puedo hacer eso en el Evangelio, y más con una cultura dominicana. En nuestro país
honestamente se vive el evangelio del reino, pero también un evangelio cultural. El cultural es el que mi abuela me dijo. Yo no sé lo que dice en la Biblia, pero mi abuela me dijo. Yo no sé lo que está, cómo está en la Biblia, pero mi tío me enseñó. Entonces, eso es la parte cultural y tener las agallas de atreverme a hacerlo a pesar de la cultura dominicana. Yo creo que le agradezco a Dios que me dio la valentía para hacerlo, pero fue la única manera que encontré de expresarme. Yo no pensaba que iba a llegar aquí, tampoco yo tenía planes, pero Dios tenía propósito y siempre su propósito más grande que mi plan. Entonces yo solamente me conformaba con que cuando mi iglesia salía a los barrios, tenemos a dicha en República Dominicana que todavía se permite dar esos cultos en los barrios, en la esquina tal, en el comadón tal. Hay De muchos verdad. países que no se permite eso. Y yo quería cantar, pero lo único que le decía al baterista que me acompañara y yo rapeaba. Y empezaban a salir la gente de los callejones y se llenaba el frente. Y ahí el pastor se emocionaba y me decía, termina a dar un testimonio ahí de tu vida, de lo que tú eras. Entonces, ahí empieza mi historia. No fue que yo la escogí, yo creo que Dios utilizó el rap para llamar mi atención y decirme, mira, por ahí que te quiero usar. Pero sabe Wow. de qué manera lo vas a usar. Tú eres solamente un Es- medio, tú no eres el fin, tú eres el medio entre las personas y yo. Y cuando tú mantienes eso, siempre te va a ir bien. ese valor con el que tú entras a la cárcel a predicar, a llevar tu música, que habla de Dios, tu música cristiana, ¿ese valor es un valor nuevo o es el mismo valor de cuando tú estabas en los barrios que no le tenías miedo a nada? O sea, hay una diferencia de ese valor, de ese coraje. O sea, el que Fíjate, entra a la cárcel es el hijo de Dios o el que entra a la cárcel a predicar es el que era un matatán en el barrio cuando chiquito que no le tiene miedo a nada. no, no, Hay no, una no. diferencia. Hay una diferencia grande porque cuando yo estaba en la calle, que tuve mi desacato, que sé que tendremos la oportunidad a lo mejor de tocar un poco de dónde fue Claro que sí. Que Dios me sacó. Si a mí me metían en una cárcel, yo iba a estar asustado. De hecho, cuando yo amanecía trancado por la famosa redada que hacían en la esquina tal, en la discoteca tal, que agarraban a todo el mundo solamente para amanecer preso, para mí eso era un pánico terrible estar trancado con esos tipos. Una sola amanecía. Entonces me daba cuenta que para eso yo no era bravo. Yo era bravo para algunas cosas, pero no para eso. Pero cuando vengo al Señor y que Él me permite ir a la Victoria de República Dominicana, a Najayo, a la que está en Santiago, a la Rafey, entre otras, una que hay en Asua, eh, fue impresionante. En la entrada tú tienes mucha incertidumbre porque tú nunca has estado en una cárcel de verdad. Amaneciste en un Sí. destacamento, pero nunca has estado en una Nosotros cárcel de fuimos, verdad. nosotros fuimos una vez a La Victoria, un grupo como una labor social, y fuimos a hacerle un show de humor y se portaron muy bien con nosotros, pero la realidad es no deja de sentirse ese, Un peso. ese miedo, esa incertidumbre, ese Tú tú te, no sabes qué va a pasar en ese momento. es maravilloso cuando tú sales, la satisfacción. Mira, a mí me pasó que una vez en la Arenajayo, al momento de salir, yo me perdí, me separé del grupo y me perdí, terminé metido en un pasillo como una celda. Wow. Pero ellos mismos me ayudaron a salir y me encaminaron y tuvieron que convencer al tipo de que, al guardia, que yo no era preso. El caso es que no es lo mismo, no es lo mismo, no se siente igual. Yo creo que de parte de Dios viene una pasión nueva, viene una, una indicación, una instrucción nueva que te da como ese valor y esa pasión por las personas. Pero ese valor, Definitivamente. perdóname que te interrumpa, ese valor redimido es, no te va a pasar nada o te necesito aquí aunque te pase algo. Honestamente, cuando tú estás Te, entrando, te ¿cuál de los neces dos es? Yo pienso en las dos cosas, no te voy a mentir, tengo que ser honesto. Yo pienso en no me va a pasar, he pensado mucho, no me va a pasar nada, aunque mi esposa, que me acompaña a toda parte del mundo, menos cuando he tenido que entrar a una cárcel, porque hay gente que a veces que me exige eso, me dice, redimido, y tú que ahora llenas el Luna Park de Argentina, todavía vas a la cárcel. Es bueno que la gente sepan que sí, lo que pasa es que en la cárcel yo no tiro fotos. En la cárcel yo no, hay cosas que son algo, es algo en la relación entre Dios y yo, no con las redes sociales. La última cárcel que visité fue una de Paraguay y llegué un día que había un problema de división de dos grupos y me utilizaron a mí para dar un mensaje de unidad en esos dos grupos que están divididos por paredes. Y te voy a decir algo, en esos dos grupos también habían gente que se había convertido dentro de la cárcel, pero no habían llegado a lograr la reconciliación entre esos grupos. Y la parte más difícil es la de mi esposa, de despedirse de mí
en la oficina de la prisión donde ella me espera, ahí en Sí, la donde el parte, director de prisiones. ahí está, y mi niña Samantha, y yo tengo que entrar solo. Una vez me tocó con, Juan, con Tercer Cielo, y la esposa de Tercer Cielo, eso fue en Venezuela, ella se quedó también con mi esposa y yo entré con Juan Carlos, el varón. Y te Claro. confieso, y que mi amigo Juan Carlos no se vaya a sentir mal con lo que le voy a decir. Juan Carlos estaba muy nervioso, estaba temblando, y yo le topaba en el hombro y le dije, varón, tranquilo, que ya yo he venido 2 veces aquí. Estos tipos nos van a respetar a nosotros. Y después Ustedes encon- ellos empiezan fuerte, pero luego terminan llorando. Lo mismo pasa en los colegios, en colegios privados. Y mientras más caro es el colegio, no sé por qué razón, te reciben con un poquito más de predisposición. Pero al final ahí está Dios otra vez y terminan todos rotos. eso te iba a preguntar, o sea, cuando tú ves en una cárcel un grupo de delincuentes, de criminales, en su gran mayoría, también algunas inocentes también que están pagando por algo. Cuando tú lo ves que de repente como que entran en esa debilidad y comienzan a llorar, eso cuánto le puede durar, qué tú puedes hacer, porque tú te vas y ya esa persona a las 2 horas quizás se olvidó ese momento. ¿Cómo agarrar, cómo tú logras enganchar ese tipo y enganchar ese momento? ¿Cómo se podría lograr? Mira, es como aprovecha que está llorando, está débil, vamos a darle seguimiento. ¿Cómo se le da seguimiento a esa persona? Pues mira, en mi caso particular he tenido la oportunidad de ir a la cárcel con gente que hace eso semanalmente, una vez a la semana o quincenalmente o por lo menos 2 veces al mes. Y eh, te puedo decir lo siguiente, la gente habla de vulnerabilidad en estos tiempos de coronavirus, habla de que, wow, me di cuenta de lo vulnerable que somos, lo sensible que podemos ser, pero cuando tú estás ahí dentro y ves a esa gente y que tú ves un muchachito como de, que se le ve la carita así de niño, aunque ya tiene 18, 19 o 20, y lo ves como está rajado llorando, y luego tú te enteras, se está llorando porque a ese le dicta, ese tipo le cantaron 30 o a ese le cantaron 20 en esos lugares, por allá, y hay personas donde, hay casos donde ya literalmente eh, la situación política de ese país o el orden judicial de ese país está tan a lo loco que ellos ni saben cuándo van a salir. Entonces te das Sí, que le cuenta, cantan 20 y duran 30. te, Eh, mira, te voy a confesar algo. Hubo una cárcel donde me dijeron, en la mayoría de cárceles te dicen que no entres con dinero y que no le des dinero a nadie, pero hubo una donde me dijeron una vez que podías entrar con dinerito de separadito, de 20 por aquí, en la moneda de ese país, creo que fue en Paraguay, y que donde tú sientas darlo, tú lo das y que eso se respeta y que nadie puede venir a obligarte, a mí también dame. Pero hubo uno que yo le di, recuerdo que hubo uno que yo le di y me dijo, yo no necesito dinero, yo lo que necesito es que tú ores por mí, por fortaleza, porque yo voy para juicio ahora. Cuando una persona Mira, dentro de la cárcel te dice, no me dé dinero, ora por mí, que ya viene mi caso de mi juicio. Y luego yo pregunté qué era el caso de él, y era que al parecer a él lo habían vinculado con incendiar una propiedad de alguien donde alguien había muerto. Y, mano, te das cuenta de lo afortunado que tú eres, que sí, Dios ha tenido misericordia de ti, que a la gente le encanta decir, que Dios tenga misericordia de mí, pero si la gente se pone a pensar dónde está y dónde están otros, se darían cuenta que Dios ha tenido mucha misericordia. cuando nosotros hicimos el cortometraje La Madrastra, que trata de violencia de género, eso, está en YouTube, lo pueden buscar. Hay una parte donde una de las mujeres se confiesa por qué por qué ella había cometido un crimen contra un hombre. Y ese fue el único, era la actriz Bernardita García. Ese fue el único momento de silencio en los 2 o 3 días de filmación que duramos en Najayo Mujer, que hubo. Las otras presas, escuchando a esta actriz, dando un testimonio de por qué ella había fallado, cómo ella había entrado a hacer un crimen sin ser una criminal. O sea, es como que una acción no te hace una persona así. Y hubo un silencio total. Y cuando terminamos, yo no te puedo explicar lo que nosotros sentimos cuando a una de esas muchachas, habían algunas llorando y nos decían, nosotras no todas somos malas, nosotras todas tenemos una historia, por algo estamos aquí. ¿Cómo, Wow. cómo,
¿Cómo tú puedes llegar? O sea, ¿cómo tú saber quién sí tiene todavía la oportunidad? Si todo el mundo tiene la oportunidad de volver atrás. Es imposible que haya alguien que no sea curable en su espíritu, en el alma. No, nosotros los humanos somos los que ponemos pecadímetros y que le ponemos a la persona nivel de maldad. Pero delante de la presencia de Dios, el serle infiel a tu esposa y poner una bomba en un edificio es lo mismo. Las consecuencias no son las mismas, pero delante de Él no hay un pecadímetro y las personas tienen que entender que su gracia sobrepasa nuestro entendimiento. Su gracia es ese deseo de perdonarnos. O sea, mira, acabas de decir el caso en la serie que trabajaste en el cortometraje La Madrastra, que dicho sea de paso, envío un saludo a Yelisa Lora, donde quiera que se encuentre, por el atrevimiento de dirigir a estos actores profesionales. Pana, mi Y pana, mi pana. eh, recuerda que matar y asesinar no es lo mismo. Eh, Matar le puede pasar a una persona que salga a hacer su compra para su familia, su supermercado, en un accidente, sin querer mata a una persona. Pero asesinar lleva incluido la, la maldad o la alevosía. No sé si me entiende lo que quiero decir o la gente me entiende. Claro que sí, claro que sí. Asesinar es Ya hay, algo que planificas, que con anticipación, que lo planeas. exacto, hay una planificación. Pero hay gente que puede matar hasta defendiéndose o protegiéndose, como es en el caso de lo que acaba de mencionar. Y así hay mucha gente en las prisiones. Y en cuanto a la pregunta que me hace, lo único que lo puedo decir es que para el Señor todos los pecados son iguales, aunque mucha gente diga, no es justo, no es justo. Es que en realidad nosotros estamos midiendo a los seres humanos con una justicia finita, pero Él es infinito. No podemos medir su gracia y su misericordia para con nosotros. Tú sientes cuando alguien quiere cambiar, cuando alguien necesita de Dios y le da vergüenza, porque yo siempre me he dado cuenta, esto no es nada espiritual de mi parte, sino algo como más psicológico. Yo siempre me he dado cuenta que la gente para cambiar, y lo he hablado mucho con Lucy, para ser mejor le cuesta, incluso te avergüenza. Cuando tú quieres ser mejor, cuando tú quieres tener una calidad de vida, cuando tú decides ser fiel, por ejemplo, como tú mencionabas ahorita, que no quieres seguir siendo infiel, cuando tú decides cambiar tu vida, te cuesta mucho tiempo llegar hasta ese punto, te da vergüenza frente a tus amigos, tú no encuentras. Yo siempre he dicho, tú dices que te quieres beber un pote de ron o que quieres fumarte un tabaco de marihuana y en menos de una hora tú tienes 5 amigos al lado de ti. Pero cuando tú dices que tú sientes un vacío, que tú quieres cambiar, que tú quieres ser mejor, que tú quieres buscar de Dios, los amigos se te desaparecen, se te van. Entonces eso crea como esa vergüenza y tú sientes mucha gente, tú ves mucha gente como queriendo llegar a una iglesia y no se atreven y tienen esa constante guerra. Me da vergüenza, no me atrevo, hasta mi mujer me va a tripear en la casa, hasta mis hijos, hasta mis amigos me van a sacar los pies, me van a hacer bullying, se van a burlar de mí. Tú puedes sentir cuando una gente está en esa guerra. Sí, dependiendo si tengo una conversación, no lo puedo hacer por una simple mirada, porque no soy profeta, ni hijo de profeta, tampoco no soy vidente. Pero si tengo una conversación con una persona, por lo menos de 10 a 15 minutos, y me presenta algunas situaciones de su vida, me puedo dar cuenta que está peleando esa batalla. Jesús dijo, yo soy causa de división. La palabra división es una palabra que a nadie le gusta porque división la gente dice, pero división es como que vamos a separar tú y yo. Jesús es causa de división en el sentido de que una vez yo me entrego a Él, van a empezar todas las interrogatorias y las burlas también, porque en mi caso yo era débil con el coro con los primos, más que con mis hermanos. Yo era una debilidad. Yo me levantaba pensando en el coro con los primos. Y yo me acuerdo como ahora que los únicos que no se alegraron de cuando yo tomé una decisión de buscar de Dios en mi vida fueron mis primos. Pero esos primos que te estoy mencionando, tengo que sacar algo positivo de ellos, no fueron los que me inducieron a las drogas, que yo caí en las drogas. Tampoco al estilo de vida que yo tenía de consumo y venta de drogas en una etapa de mi vida. No puedo acusar a ninguno de mis primos. Mis primos eran más como lo de la chelcha, jugar cero mata cero, que el domino,
que la cervecita y la bachata, que la cuestión en la esquinita, eran, pero yo tenía otras amistades paralelas, que eran las amistades más oscuras, que eran lo que ni ellos querían que yo me juntara, que era lo de salir tarde de la noche por ahí, donde aquel le quitaba la cadena a una chamaca, yo tenía que salir huyendo, aunque no fui yo que le quité la cadena, esa vida. Pero cuando vengo al Señor y que Él me transforma, esos primos míos, en vez de estar contentos por mí, empiezan como a sacarme los pies y llega a sentir un vacío. Pero porque Sí, hay veces que tu identidad, tú la relacionas con caerle bien a tu pan y con ser aceptado. Y hay una lucha como, wow, pero es que parte de mí es estar con ellos. Y renunciar a eso es un poquito fuerte, pero Dios puede llenar ese vacío si tú lo permites. yo creo que lo más doloroso de los cambios, cuando tú haces un cambio por un convencimiento, por convicción, yo creo que lo más doloroso de los cambios es esa soledad, Ya, ese, ese que la gente te deja de llamar al celular, porque ya sabe que si sale contigo, tú nada más te vas a beber 2 cervezas y te vas a ir para tu casa de una vez, que no van a amanecer en una finca bebiendo romo, 3 para 3, 3 mujeres con 3, y entonces tú exacto. comienzas a sentir una soledad. O sea, esos cambios duelen mucho y no todo el mundo lo hace con, con Dios como base. Hay gente que lo hace solo prácticamente, sin una ayuda. Hay gente que entiende que no va bien, hay gente que ha tenido cambios, que entiende que no va bien, quiere una calidad de vida, pero eso duele muchísimo. Sí, Dios a veces usa ese bisturí para cortar lo que no nos conviene por el momento. Y a veces tú quieres traerlo con ellos, pero en realidad, o sea, tú quieres traerlo contigo, fue lo que quise decir, quieres traerlo contigo a todos amarrados y convencerlos de lo que está pasando contigo. Y tú quisieras que ellos se den cuenta que tú eres lo suficientemente cool como para seguir jugando dominó con ellos, pero que ahora no te pueden contar historias de las mujeres que ellos están teniendo porque tú decidiste estar solamente con tu mujer y entendiste lo maravilloso que es eso. Es una lucha constante del hombre, pero en el camino el Señor va a poner la cosa en su orden. Y siempre es decirle, Señor, a tu voluntad, me va a doler. Toma tu bisturí, corta lo que tenga que cortar, va a doler, pero cuando sane, te glorificaré y te daré gracias por lo que has hecho. ¿Por qué la gente es así, Redimido? O sea, ¿por qué la gente Mira, pero eso no pasa solo en el... disfruta más tener un amigo corrupto que tener un amigo con una vida en calidad? O sea, yo recuerdo, en serio, esto es en serio y un testimonio, bueno, no voy a decir dónde, pero yo recuerdo que un sitio, cuando yo fui por primera vez donde Lucy Cosme, que lo comenté en un sitio y me tripearon. O sea, me bufiaron, pero el verdadero bullying. Y yo decía, yo le dije, yo no lo puedo creer. O sea, men, cuando yo le hacía los cuentos de moteles y de todo, de que yo me metía en un motel a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, ustedes se lo tripeaban y se lo gozaban. ¿Cómo es posible que ustedes, y me tenían como un héroe, y cómo es posible que yo le estoy diciendo que estaban de Lucicom y ustedes me están haciendo bullying y tripeándome como burlándose de mí? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué la gente se burla de eso y lo otro te pone como si tú fueras un héroe? Mira, Irving, en mi país, República Dominicana, eso es una historia que se da en todas partes, pero en nuestro país, en nuestro amado país, que le recomiendo a todo el que me esté viendo de otro país que si un día se quiere dar unas vacaciones, vaya y pruebe mi país para que se dé cuenta de la diferencia, en el buen sentido de la palabra. Que Dios bendiga a la República Dominicana. En nuestro país tenemos una idiosincrasia cultural de que si no salgo como el abuelo decía, ese nieto mío, te va a ver a ese sobrino mío, y los papás de uno, ese hijo mío. Entonces, Sí, todos hemos escuchado eso, entonces crecemos con esa, como los gallos, con la cola parada y la cresta encendida. Ahí coloradita siempre, que somos más hombres mientras más mujeres tenemos, mientras más vida corrupta tenemos, mientras más destruimos nuestra propia vida, somos más hombres. De hecho, nuestra sociedad dominicana, y como aquí se habla de emprendimiento, es una de las, tristemente, y se lo quiero decir a los jóvenes, es una de las sociedades donde el ambiente mismo te da órdenes, incluso con tu dinero, en qué debes gastarlo para llamar la atención. Es por eso que hay tantos jóvenes que pueden echar hacia adelante, pero se detienen porque en realidad lo que me acabo de ganar, yo tengo que demostrar a los panas míos que yo estoy en la cosa, que así como ellos gastaron conmigo, yo voy a gastar la quincena completa en una sentada y que voy a prender velita y que voy a subir todo arriba a la mesa
y que yo soy un duro, nuestra cultura presiona mucho a los jóvenes con eso, le da órdenes. Y nuestra música urbana, secular, en nuestro ambiente de música cristiana secular, que no es que le voy a tirar, es que voy a decir una verdad, porque mucha gente dice, no, no importa la música que mis hijos escuchen, si yo le digo a ellos cómo deben comportarse. La música dominicana urbana le envía demasiadas órdenes a los jóvenes de cómo tienen que gastar su dinero y cómo tienen que vivir y cómo deben aparentar. Y es por esa razón que tenemos una sociedad de esa manera, donde la gente siempre se está quejando de que no tiene, de que no alcanza y que no logra. Y gente exigiendo igualdad, pero recuerden, en la universidad y en el colegio tus amigos te podían llenar el examen, pero en la vida real el examen lo tienes que llenar tú. El precio lo tienes que pagar tú. Tú eres que tienes que negarte. Tú eres que dice a qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no, aunque esos supuestos amigos se molesten contigo, porque te darás cuenta cuando pasen los días, si tú estás conduciendo tu vida, o Dios en tu vida te está conduciendo, o tus amigos son los que tienen el control de tu vida. ¿Cómo tú llegaste porque yo tengo entendido, una vez conversamos así, como tú decías ahorita por arribita, que tú tuviste una vida fuerte, o sea, una vida de Zacatá, pero en Manganagua, y creo que el gordo me dijo que te conocía cuando tú vivías por ahí en el barrio, que tú eras a toa, Sí, o porque sea, tú consumías droga, salía de noche, te mandaba porque atracaba, o tú también llegaste a atracar, llegaste a vender droga. no, habían cosas en el mundo, en la calle, que nunca me llamaron la atención y que me preocupaban. No quiero decir con eso que yo era mitad bueno y mitad malo, porque eso no existe. No hay un doble estándar en el estilo de vida sin Dios. Lo que te quiero decir es que uh, yo me hundí muy fuerte en las drogas. Yo en mi escuela pública, escuela primaria Aníbal Ponce, yo era uno de los estudiantes más competitivos. Yo tenía un formato que yo los primeros meses de la escuela hacía mucha mi fechoría, me portaba mal, la directora me mandaban para la casa, pero luego que se estaban acabando los meses, yo aceleraba el motor y empezaba a estudiar y me aprendía las cosas de memoria. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813, hijo de Juan José Duarte, comerciante español, nacido en Vejer, de Cádiz, España, y doña Manuela Díaz y Jiménez, oriunda del Ceibo, República Dominicana. Y cuando yo hablaba de esa manera, hasta la directora y todo el mundo así dice, pues, ¿y este muchacho dónde salió? Y me mantenía en ese juego. Pero una vez mis padres se separan y yo caigo en el mundo de las drogas. Yo digo que caigo porque en el mundo de las drogas tú no entras ni sales. Y caigo en el mundo de las drogas aún estando ya casi terminando la escuela primaria. ¿Cómo Y que yo tú no entras ni sales en el mundo de la droga? o sea, en el mundo de las drogas no es algo que tú entras ni que tú sales, porque hay gente que, estoy hablando del mundo de las drogas, es una caída del ser humano. Hay gente que dice, no, es que yo estoy probando mientras tanto. Dale gracias a Dios que tú probaste y te escapaste. Pero siempre la escala es la misma. Es una caída del ser humano. Y cuando yo caigo en ese mundo de las drogas, no fue que yo me metí todas las drogas del mundo. Lo que pasa fue que en muy poco tiempo me metí mucha droga. Pasa la situación de mi padre que se separan y no quiero usar eso como un pretexto porque no lo es. Yo sería muy injusto si dijera que caí en las drogas porque ellos se separaron, porque ellos, aún en su condición de pobreza, me daban todo lo que podían, ¿ok? Para criarme, por lo menos de la manera más justa. Y caigo en el mundo de las drogas, pero eso me envuelve de una manera muy rápida. Y esas calificaciones de ese estudiante empiezan a bajar porque mi enfoque estaba totalmente en las drogas. Y luego me meto en el mundo de venderlas. Pero cuando yo salía con los panas que querían atracar, que querían pelear, yo me separaba. De hecho, yo era el único de la calle 7 Manganagua que podía podía entrar a Guacanagarich, que podía entrar a La Chorrera, que podía entrar a la calle K y por detrás por los restauradores, que era donde el gordo dice que me veía de vez en cuando. Yo era el único Ajá. porque no me metía en los pleitos de la gente en mi propia calle. Me decían el chico Luke y yo podía compartir en esta esquina y me iba al otro bando allí y le cantaba. No era un hipócrita porque yo era de la calle 7, pero yo nunca me metía en los pleitos. No me gustaba la tiradera de piedra, la rompedera de botella, ni la tracadera, aunque delante de mí llegaron a atracar sin avisarme como dos veces. Digo sin avisarme porque es como que estaban hablando un día con una muchacha
y le rompió una cadena. Y el tipo era el novio de ella. Wow, y se mandaban, y Se tú metió tenías por, que correr también. él era novio de ella era de una familia, como decimos en nuestro país, popi ahora, antes era de papi y mami, y ella salía de su zona y venía un poquito cercano al barrio a verse con el chamaco, yo la acompañaba, y un día la chamaca vino con una cadena que el tipo se le olvidó que era su jevita, Wow. y yo a correr fanático. Hubo un día que, hablando con un amigo Sí, mío porque en una... eso es como cuando tú vas con unos amigos y tocan un timbre y se mandan que tú no fuiste que lo tocaste y tienes que Claro. embalarte también. Claro, hubo un día que estaba hablando con otro pana y él saludó a una muchacha y le dijo, párate, pasó esta pregunta. Y cuando ella paró, él le metió la mano en el vehículo, lo giró hacia los lados para que, y la atracó ahí delante de mí. Yo estaba lejísimo corriendo. Luego le dije que eso no se hace y ese tipo de cosas, pero lo que te quiero decir es que me hundí en el mundo de las drogas, pero nunca atraqué a nadie, nunca le robé a nadie, no eran cosas que me llamaban a la atención. Todo lo contrario, tenía un espíritu muy alegre, aún en medio de... Y algo que mucho le agradezco a Dios es que un día una misionera, un grupo de misioneros puertorriqueños, pero la misionera fue la que me habló, en mi casa tocaron la puerta, misioneros, así como van los mormones, como van los testigos de Jehová, pero en este caso fueron unos misioneros evangélicos cristianos que tocaron la puerta de mi casa y me invitaron a una actividad cercano a mi casa. Yo honestamente fui por la muchacha. Se veía tan bonita que yo dije, no, yo tengo que estar donde está esa muchacha. Era de Puerto Rico. Y fui y sucedió algo en mi vida. No fue que me convertí a Cristo ese día, pero desde ese día yo no podía dormir, Irving. Yo llegaba borracho, drogado, arrebatado y pico. Llegué a sobrevivir sobredosis en la calle que me daba lo que le dicen los backstreet. Y llegaba a mi casa y yo nunca podía dormir si yo no le oraba a Dios y le decía la misma oración siempre. Yo siempre le decía, no Aún me endrogado. drogado, le Mentira. decía, O sea, aún aún drogado. endrogado, tú tenías Sí, que orar para poder dormir. para poder dormir, tenía ese temor. Era como la historia de Jonatán y David, que o de Saúl y David, que necesitaba que David le tocara el arpa. Y yo necesitaba orar para poder dormir. No, no conciliaba el sueño. Y cuando me acordaba era que tenía que orar. Y la oración mía era sencilla. Siempre yo le decía, Señor, Señor, por favor, no me permitas morir sin conocerte. La gente cree que eso es un cuento de fábula o que sea muy perfecto, pero en realidad todos los días le decía, no me dejes morir sin conocerte. Entonces, ¿cómo llegas ya después de eso? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Cómo ya sales de la droga? Mira, Irving, yo trabajaba de empacador en uno de los supermercados dominicanos de allá, de la familia CNN. Eh, Era empacador, tú sabes que a los empacadores siempre se les da su propinita, Claro. era de eso que vivíamos, no había sueldo para el empacador. Y yo recuerdo que yo solamente iba y empacaba y cuando yo veía que ya tenía la cantidad para la droga de ese día, ya yo empezaba a buscar la manera de irme. O no me iba hasta que, porque allí había un horario de trabajo, pero tú podías durar un poco más, sobre todo los que estaban en la mañana. Pero en ese mismo ambiente de trabajo, nos prohibían que lleváramos compra a la casa de la persona, aunque la persona viviera cerca. Pero uno Sí. se la jugaba, iba con su carrito, miraba para todos los lados y se la llevaba a la casa porque la propina era más grande. Un día hice eso y al regreso me paré en una cafetería cerca del supermercado, en la Nuña de Cáceres, y se me acercó un muchacho. Yo siempre lo decía en canción. Caminando por la calle me encontré con un varón frente a una cafetería y entablamos una conversación. Me dijo, muchacho, tú tan joven y fumando, es que no te das cuenta que eso te está matando. Yo le dije como burla, usted tiene razón, pero seguía con mi cigarro y él me miraba con compasión. Me preguntó que cuántos años yo tenía y yo le dije 19 mientras que me reía. Me dijo, oye, ¿nunca te han hablado de Jesús? Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz. Me dijo, búscalo, entrégale tu vida, que él te ame. Y yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombro y me miró a los ojos. Y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo, que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado. Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo, y el cigarro que yo tenía se me cayó en el suelo. Y mientras más lloraba, más libre me sentía. Al cielo yo clamaba y desde ese día ya no más arrebato, no más resaca. Soy redimido y de aquí nadie me saca. Eso fue lo que me pasó. Y desde ese día jamás. Jamás en la vida. Cuando cuento ese testimonio en otros países me dicen, pero en serio, jamás. Yo digo, Pero porque uno tiene entendido de que para tú hacer esos cortes, después de usar mucho tiempo con droga,
tienen que hacer un rehab, una rehabilitación, una... Mira, Después de ese día, jamás. cuando digo jamás, no es para que crean que que fui lo más santo desde que me convertí. A lo mejor mis faltas fueron otras, pero me sucedió algo, Dios hizo algo en mi corazón, que yo no tengo una manera como explicarlo, que cuando yo veía a los panas haciéndolo, o cuando me daba el olor de la hierba, cuando tú estás en el mundo de la marihuana, en mi caso que ya estaba mezclando marihuana con crack, el olor de quien lo está consumiendo es como cuando tú tienes hambre y están haciendo una hamburguesa al lado tuyo, o una carnita, y te llama ese olor, esa sazón. Literalmente es así, porque ya hiciste tu cuerpo dependiente de esa sustancia. Entonces, de hecho, hay alguien conectado ahí que le dicen el pequeño Ángel. Ahí está conectado Ángel Bless. Ese era mi compañero de fumadera, de todo lo que te estoy diciendo. Y él es el testigo de mi primera sobredosis. Caí en el suelo moribundo, temblaba, mi respiración menguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de mi existencia. Se va a morir, decían. Se desmayó, decían. Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían. Entre sí se confundían porque no veían una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarme, hizo su entrada un león que vino a rescatarme. Y aquel lobo aullaba, pero el león rugía. Y mientras más lo hacía, el lobo más retrocedía. Se suponía que yo moriría aquel día, pero ¿quién iba a pensar que otra historia se escribiría? Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. Desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido. Y aquí me ven, me llamo redimido. Wow, qué historia. Me imagino que tu papá y tu mamá, eh, No te imaginas la felicidad que tiene. después que empezaron a vivir tu nueva vida, para ellos eso fue porque uno cree que uno, o sea, uno sana su vida, en tu caso, por ejemplo, y tú crees que, Que que solo has te, nacido de nuevo, tú pero crees que, muchas veces quienes nacen de nuevo son tus padres. exacto, y cuando estás en la droga, tú piensas que a lo mejor tú piensas que solo te estás acabando a ti, pero la droga es uno de los vicios que acaba contigo y con todos los que te aman. Alguien que te ama, no siempre va a sufrir que estés en eso. Y aunque mis padres, yo se lo negué todo el tiempo, ¿ok? Yo se lo negaba y le fingía en la cara que no estoy usando droga. Y dice, pero yo encontré un asunto raro ahí. ¿Y esos fósforos de qué son? ¿Y esta fundita de qué es? Y yo no sé de quién es eso. Y siempre buscaba la manera de esconderse, pero llegó un momento en que mi padre prohibió que me abriera una puerta en mi casa. Usted no va a entrar a esta casa. Y tenía un hermano que a pesar de eso dormía en el piso con un hilito en el dedo del pie y lo tiraba por debajo de la puerta y yo se lo jalaba y me abría la puerta cuando yo llegaba cada madrugada hecho un etcétera. Cuando tú empiezas a predicar, ya después que ya te, te toca Dios, te cura, vamos a decir así, renaces, ustedes usan mucho eso, volví a nacer, incluso he oído que lo representan realmente como un nacimiento. Eh, Cuando tú naces de nuevo, ¿cómo tú empiezas a predicar? ¿Con cuál canción tú entiendes que... Yo te conocí, la primera vez que yo te escuché, creo que fue Rafi Méndez, que es una de tus primeras canciones. Disculpa que me sonría, es que hasta el día de hoy, cada vez que estoy en mi país, en los semáforos, cuando alguien me reconoce, no me dice redimido, me vocea Rafi Méndez. Y, Es y que recuerdo que la primera vez que escuché tu historia de quién era, qué había pasado en tu vida, fue escuchando Rafi Méndez, que que, incluso probablemente no le puse atención dos veces pensando que era un rap normal y cuando le presté atención, oía de lo que me estaba diciendo y entonces ahí empecé a investigar y ahí es que oigo por primera vez quién era Redimido, la vida que tuvo, lo que hacía ahora. Esa es tu primera, esa es la canción que te hace no es mi, conocer. no es mi primera canción, pero sí es lo que acabas de decir. Es la canción que me hace dar a conocer, porque cuando yo salí con una canción que se llama Un lugar de paz. Esa es mi primera canción, la primera oportunidad que tuve de cantar a cristianos, porque ya cantaba siempre en barrios, en escuelas y en actividad evangelística. Pero la primera vez que canté en un concierto cristiano fue con una canción ya grabada de estudio, se llamaba Un lugar de paz. Pero Rafi Méndez fue la canción
que empezó a sonar primero en canales, cuando en los tiempos de Mango TV y AME 47, me ponían el video allí y los medios cristianos no estaban tocando mi música porque imagínate, todo algo raro, el rap. Hasta que un señor llamado Braulio Portes de Radio Renuevo, él mismo puso una canción mía llamada Buenas Noticias. Pero sí, Rafi Méndez es la canción que hasta el día de hoy, raperos del ambiente del rap dominicano, me la pueden cantar completita, del ambiente secular, porque sonó primero en las emisoras seculares antes que en el ambiente cristiano. Pero tú entras en el ambiente secular a llevar tu música. Exacto. O sea, tú has estado en conciertos donde no son conciertos cristianos, En muchos. donde hay música secular y estás redimido. En muchos. ¿Cómo tú sientes que el público te recibe? Mira, en mi país tuve la oportunidad de estar en muchos eventos seculares, pero donde tengo que reconocer, no diciendo que son más importantes, pero que son más grandes, fue en Puerto Rico, siendo el único cristiano y el único dominicano, especialmente un evento que se hace todos los años como el Guaya Guaya Fest o el Día Nacional del Género, siendo el único cristiano y el único dominicano. Y créeme que cantar allí, y las justas universitarias, mira, hablar de las justas universitarias es como hablar de este evento que hacen todos los años en California de música. ¿Cómo se llama? Un evento que le gusta mucho a los ¿Cómo que evitos. se llama de California? Que es muy famoso. Bueno, es Todos los años hacen un aquí más evento. que un festival. Todos los años hacen las justas universitarias, todas las universidades de Puerto Rico con diferentes tarimas y comparten artistas. Estar ahí, para eso hay que ser bravo. Y Dios me permitió estar allí, pero cuando me anuncian como cristiano, y ahí vuelvo a decir como dominicano, al Coachella se llama el Festival de California. Coachella. Pues el Coachella de Puerto Rico viene siendo la justa universitaria. Yo he estado en esos eventos en más de una ocasión. Cuando tú subes a esa tarima, todo el mundo te está mirando así como, aquí no necesitamos otro rapero, aquí tenemos toda la grasa de los raperos en Puerto Rico. Y ¿A cristiano, qué viene este jevo? y cristiano, porque si me trae, yo viví esa experiencia, pero volvemos al inicio de esa conversación. Siempre fue difícil cantar la primera canción. Le voy a decir un truco que a la gente le va a parecer algo como muy religioso, pero siempre que fui a esos lugares a cantar, llevábamos como 5 o 6 líderes cristianos que estaban debajo de la tarima orando por mí. Y siempre lo difícil fue en la primera canción. En la segunda empezaban a escucharme. En la tercera yo lo hacía de una manera sabia, agresivo, llevaba también mis fuegos artificiales como ellos, pero me basaba en cantar las canciones que tenían más contenido lirical. Testimonio largo corto, Irving, me he encontrado con mis visitas a Puerto Rico, ahora que no vivo en Puerto Rico, que vivo en Atlanta, y que tuve la oportunidad de llenar el Coliseo de Puerto Rico, que es un logro de lo más grande que Dios me ha permitido alcanzar. Sí, es lo más difícil en Puerto Rico, llenar ese choliseo, eso no Hasta, todos los artistas lo han logrado. hasta allá arriba, hasta la capacidad. Y encontrarme jóvenes que me decían, cuando tú cantaste allá en la tarima tal, en la tarima tal, en la tarima tal, yo estaba ahí. Y yo era de lo que te abuchaba. Pero yo venía de un hogar cristiano y estaba apartado. Y cuando te vi ahí arriba me dio vergüenza ajena. Y luego al final yo estaba botando la bebida que tenía en la mano, viéndote ahí arriba cantando. Y de ese día me reconcilié con el Señor. Lo he escuchado Ah, en más de una ocasión. Quiero que sepa que ese pago, ningún cheque lo puede igualar en el mundo. No hay un precio que te diga, este pago está mejor que alguien te cuente un testimonio de haber cantado en esos lugares. En muchos lugares seculares, respetados, en Argentina, en muchos lugares del mundo he cantado donde no están esperando que el cristiano vaya. De hecho, estuve cantando en La Voz, este festival televisivo que es una claro competencia de que La sí, de Voz. Colombia, de México, Estuve en el de Colombia cantando. Dios me ha abierto demasiadas puertas, de verdad, que más de lo que yo esperaba. Redimido, como, ¿cuál ha sido ese testimonio que así como tú dices, de esa persona que te han dicho, cuando tú cantaste, mi vida me cambió, ¿cuál ha sido el testimonio más fuerte que tú te has encontrado en la calle, que alguien te haya llamado para decirte, mira, tú me cambiaste tal fecha, tal? ¿Cuál ha sido ese testimonio que tú tienes muy presente? Mira, rápidamente, antes de que se te venza la hora, porque yo puedo durar hasta mañana contigo, pero no sé hasta qué hora que se salva. No, no importa, dale, dale. Mira, he recibido muchos testimonios que tienen que ver desde abortos que se iban a hacer y no se hicieron, Wow. desde personas que pensaban suicidarse y no lo hicieron. Para mí, esos son
testimonios que tú dirás, pero ya con eso está demasiado. Pero hubo un testimonio de un señor que me reconoció en un restaurante en Ecuador y se me acercó y me dijo, joven, ¿lo puedo interrumpir un minuto? Pero con una educación increíble. Y yo me puse de pie y el hombre empezó a decirme, mira, yo vengo de una tercera generación de familia atea. Que Dios bendiga a todos los ateos, aunque suene contraproducente. Pero vengo de una tercera generación de familia atea, donde para nosotros es tradición familiar no creer en Dios. Y por alguna razón empecé a escuchar tus canciones, a discutirlas con un familiar y con amigos. Y gracias a una canción tuya que se llama El Nombre de Jesús, que hice con Cristín Di Clario, gracias a esa canción, hoy yo tengo un ministerio donde yo estoy yendo de casa en casa de jóvenes y jóvenes, porque soy maestro, para revertir a todo lo que le dije que Dios no era real, diciéndole que Dios es real y que se puede manifestar en tu vida. También tuve el testimonio de un musulmán de familia musulmana, que es prohibido que crean otra cosa que no sean lo que ellos creen, y que se casó con una colombiana cristiana en Suecia, y yo fui a Suecia, y ella me tradujo todo lo que él me decía, y decía, escuchando también esa misma canción, entendí que Jesucristo es el Señor y que trajo salvación, y me quitó todo el odio que yo tenía por los americanos, por los europeos, por todo el mundo que no fuera del Islam. Jesucristo transformó mi corazón. Yo creo que eso podrían ser los dos testimonios más fuertes que he escuchado. Pero claro que sí. ¿Y cómo te reciben tus compañeros urbanos de ya música secular? Cuando Demasiado. tú, en alguna de tus letras, por ejemplo, tú tienes un tema que se llama Trapstorno, Uh -huh. que es como contra esas letras de trap y todo eso. ¿Cómo tú incluso mencionas de una u otra manera uno de los exponentes del trap, de la música urbana moderna? ¿Cómo te reciben ellos? ¿Cómo te dan entrada cuando te toca trabajar con ellos? ¿Lo Mira, aceptan? ¿Lo al respetan? principio, yo siempre he sido igual. Mis canciones pueden de una manera u otra transgredir lo que se está diciendo en el mundo secular. Pero cuando menciono nombre, si la gente va al contexto, se da cuenta que no estoy diciendo nada malo del individuo, sino trayendo el nombre para crear una relación y que lo que lo siguen me entiendan. Es una estrategia. Esa estrategia no me la inventé yo, se la inventó un señor llamado Vico C. Mencionar nombres sin decir nada negativo, aunque la persona piensa que le estás tirando. Eh, las veces que lo he hecho ha sido con una estrategia donde estoy utilizando palabras sabiendo que va a llamar a la atención, pero nunca condenando. Pero hay raperos como Wisin, Yandel, Don Omar, Tito el Bambino, más de ese tipo de esa escuela. No menciono a Daddy Yankee en este momento porque sí reconozco que sucedió algo en el pasado que haría falta otra entrevista para eso, pero estos que te acabo de mencionar nunca se han sentido aludidos con mis canciones porque han entendido lo que estoy diciendo. Y parte de la nueva generación, Arcángel, Joel y Randy, entre otros, también cuando me ven, me abrazan, me saludan porque entienden qué es lo que yo quiero decir cuando hablo en mis canciones. Pero los más recientes, las grandes estrellas del momento, que tienen seguidores nuevos y adolescentes y chamaquitos nuevos que hacen videos donde ponen mi foto y la de él, y mi foto y la de él, y Redimido le tira a fulano, y Redimido habla de fulano, y Redimido. No te puedo mentir de decir que he estado en la misma habitación con ellos ni en el mismo aeropuerto con ellos hasta el momento. Dios me ha permitido compartir con Don Omar, con el mismo Nicky Jam, con Yandel, con Wisin. De hecho, hoy mismo, hace media hora, digo, tenemos más de media hora, hace como una hora, antes de hablar contigo, yo estaba hablando con Wisin de algo que la gente se va a enterar un día de estos. Se supone que no lo menciono todavía, pero me emocioné. Estaba hablando No, no importa. con Wisin y es increíble el respeto que tiene. Y me impresionó que él me dijo, mano, es que yo quisiera decir eso, pero no me siento con la autoridad de decirlo. Yo creo que tú deberías decirlo tú. Yo le decía, no te preocupes, Aaron, pero no te sientas así. Y si hay un testimonio que nunca voy a olvidar, Irving, es el día que me encontré con Tego Calderón en un aeropuerto y me dijo, ¿sabes qué? A ti yo te creo. Yo no creo mucha gente que habla de Dios, pero a ti yo te creo porque en ti yo puedo ver a Dios. Y que un tipo como Tego Calderón, con su creencia, de sus tambores, de su collar y sus cosas, te diga, a ti yo te creo porque en ti puedo ver a Dios, es una satisfacción enorme. Ah, me imagino que también muchos de ellos tienen historias eh, que te han llamado mucho el caso de, como mencionaste, que tienes una buena relación con Nicky Jam, que prácticamente es mitad dominicano también.
y según nosotros hemos conocido su historia, cómo logra Nicky Jam a base de amor solamente rehabilitarse, rehabilitar a su mamá y cómo su papá lo rehabilita a él a base de amor solamente, sin una clínica de rehabilitación, sin Ahí un está. médico, sin pastillas, sino a base de amor solamente. Me imagino que tú has hecho mucho contacto también con muchos de esos intérpretes. Así es. Mira, cuando hablas con él o con el mismo Don Omar, a pesar de las decisiones de las cuales no se siente orgulloso en su vida, todos llegan a una conclusión: Dios es amor. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y el amor que se manifiesta de Nicky hacia su papá, con lo que ha hecho por su padre, por su madre, y con su propia vida, ha sido por el temor que él ha comenzado en su vida a tenerle a Dios. Y yo sé que Dios empezó una obra en cada uno de ellos que será fiel en terminarla. Y de todos tus compañeros urbanos, ¿cuál ha sido? También dominicano, muchísimos de ellos me respetan, me quieren, me siguen, hablo con ellos en directo meses, con muchos de los de allá, que musicólogo el libro, que he hablado con el lápiz, con Vaqueró, con este nuevo de la Pámpara, con Mozart La Para, hablo con muchos, he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, pequeñas conversaciones y en momentos muy importantes de su vida, nunca es para solamente para hablar de música, sino en momentos especiales de su vida donde me he ofrecido para si necesitan de una palabra o algo, aquí estoy. ¿Te ha sorprendido en ocasiones que alguien que tú no te imaginas te llame aparte y te diga, mira, yo quiero acercarme? Y tú mismo te sorprendes, tú dices, wow, nunca me lo imaginé, porque lo veía tan, hay gente que Lo se veía ve muy lejos, lo veía muy tan lejos. metido en lo negativo, que lo menos que Ujú. tú te imaginas es que necesita otra cosa. Alejandro, o más conocido como el Mighty, que es un chico que Dios sigue trabajando con él, pero yo le cogí miedo a entrar a los direct messages de mi Instagram porque eran demasiado. Y cuando yo saludaba, entonces esa persona quería entrar, entonces ya le respondía lo que quería, pero quería ahora otra cosa. Entonces, pero un día entré y vi a Alejandro Almighty que me decía: estoy pasando por una situación difícil y no sé por qué Dios me está mandando a hablar contigo. Es bueno que la gente sepa que la primera persona que él se le dirigió fue a mí. Si no me hubiese metido, porque yo no lo seguía, a mi direct message, no hubiese encontrado a él pidiéndome que hablara con él y que dijera algo y que le respondiera algunas interrogantes que tenía, porque definitivamente quería seguir a Dios. Y ahí está la historia. Redimido, ¿qué tú le puedes recomendar o qué nos puede a los padres? Que tenemos que entender que esa es la música del momento, pero no todas tienen una letra. Y como tú dices, de una u otra manera, influyen, influyen. No es lo mismo cuando tú sales en un carro oyendo una música suave que cuando tú sales oyendo una música violenta que te incita, que te incita, que te incita todo el tiempo. Si tú chocas en el camino, tu reacción no va a ser la misma cuando se te mete un carro. Si tú estás oyendo una música suave, que si tú estás oyendo una música con una violencia que te está diciendo que saque la pistola, que plomo, que bala, que se... ¿Cómo uno puede jugar con eso con los hijos? ¿Cómo uno puede darle la libertad de que ellos escuchen lo que ellos quieran, pero al mismo tiempo como uno tener otro balance por otro lado? Mira, a los padres que me están escuchando, que se recuerden que aunque ellos son los que pagan el carro, que pagan los biles de la casa, y piensan en este carro se va a escuchar lo que yo diga. Acuérdense que su hijo va detrás y con su audífono va a escuchar lo que él quiere escuchar. Los jóvenes y los adolescentes tienen demasiado acceso a escuchar la música que ellos quieren, y sobre todo si es la música que les gusta a los amiguitos del colegio, esa es la que van a escuchar. Entonces, tú puedes crear una relación con tus hijos a través de todo lo que tú hagas, a través de los juegos que ellos juegan, a través de la música que ellos escuchan, pero tú puedes escoger la palabra que van a escuchar. Es la misma música, lo que va a cambiar son las palabras, pero no se lo haga tampoco con un dedo acusador. Esto es lo que tú tienes que escuchar. Oye, rap de verdad. Y tú se lo pones inocentemente. Tú vas manejando. Tú estás en tu casa jugando con ellos y la pones ahí, tranquilito. Y ellos empiezan a escuchar, pero papi, ¿te gusta? Claro que me gusta eso. Pero ellos van a dar cuenta que dice otras cosas, que tiene otro tipo de valores. No solo presiones, solamente pónselo en la mesa y te darás cuenta que van a venir, que van a escuchar algo limpio, algo positivo. Y hay un montón de música, no solamente la que hacemos los cristianos. De hecho, aparecen uno que otro rapero secular que usted puede hacer un playlist de canciones positivas, de que los tipos están inspirándote a amar, inspirándote a respetar, inspirándote a echar para adelante.
Yo siempre voy a recomendar por encima de todas las cosas la música que hacemos los cristianos porque incluye el ingrediente Dios y Dios está por encima de todas las cosas y Dios nunca falla. Pero los padres en ¿Cuál realidad es que tu canción? ¿Cuál es tu canción que cuando tú sientes a alguien débil, tú dices, con esta, ya, yo lo traigo, si él escucha esto, él va a venir llorando de mí, yo lo voy a ayudar, tú reconoces a alguien que está débil, ¿cuál es tu canción más fuerte para, para atraer a alguien? hay canciones para ablandar y para atraer. Para ablandar, yo tengo una canción que se llama Muchachos. Mucha gente no es una canción tan famosa, pero se llama Muchachos. Tú le pones esa canción a cualquier adolescente, a cualquier generación Z, y es posible que a mitad de canción diga, papi, quítame esa canción, o wow, papi, qué dura esta canción, Dios mío. Y Muchachos, están canciones como Si estás conmigo, que para personas que están pasando por situaciones difíciles, económicas o espiritual, y sobreviviré, y seré tu sol junto al tercer cielo. Son muchas las canciones que tengo de esa línea. tiene muchas canciones y tiene muchos amigos también en otros, con otro tipo de música. Te he oído haciendo también unos dúos con Marco Yaroide que son hermosísimos también. Así Bueno, es. su canción, todo se lo debo a él. Y que viste en mí también, que Ajá. escuché esa interpretación de ustedes dos. Esa canción que viste en mí No es sé qué una me de las viste, sí. canciones, Esa es recomendable también eh, para ahora. Gracias por traerla, Irving. Esa. es una de las canciones cristianas más, que te da más el permiso de tú entender que tú también puedes ser de Dios, que tú Amén. también puedes pertenecer. Esa es una Amén. de las canciones que más te permite, porque a veces uno, como en otras cosas, se cuestiona mucho y se boicotea. Y a veces tú quieres entrar a ese mundo y tú mismo te cuestionas. Tú dices, yo no lo merezco. Yo no tengo por qué estar ahí. Porque Así, todavía yo tengo, uno tiende a quererse limpiar primero. No, yo hago sí, muchas sí, cosas. sí. Déjame curarme. Y después que Ok. yo me cure, exacto, después que yo me cure, entonces yo me convierto. Pero esa canción Sí. que viste Es te da para que el usted venga. permiso. Para que usted venga Ajá. trabajado y cargado, tal y como tú estás. Que no tenga que venir. No, déjame ayudar a Dios a que haga el trabajo. No, usted viene y punto. Y ahí está. Dios recibe a todo el mundo A todo el mundo, pero no para dejarte igual. para cambiar. Hermano, gracias por esta conversación para Gracias a ti, mí, amigo. para toda la gente que estuvo en el live, reconfortante. Yo creo que con una vida que nosotros podamos cambiar, así como tú dices, con Amén. alguien que en un tiempo me diga o te diga, mira, yo vi un live y eso me hizo cambiar. Yo creo que con eso nosotros vamos Amén. a estar más que satisfechos los dos. Amén. Muchísimas Gracias. gracias. No te imaginas lo agradecido que estoy con esta conversación, con todo lo que he recibido, con que me hayas dado la confianza de tener esta primera conversación sin haber planeado nada antes de que íbamos a hablar, sin preguntarme, sin cuestionarme. Gracias por esa confianza y Gracias a gracias por ti. todo lo que me enseñas a mí y a todos los que están con nosotros online. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Irving. Que Dios bendiga a toda tu familia, a toda la República Dominicana. Qué bueno que ya pasamos este proceso electoral y esperemos que sea Dios el que lleve la rienda del caminar de nuestra nación. Amén. Gracias, Redimido, viejo. Muchísimas gracias, hermano, de verdad. Abrazos. Un placer, encantadísimo, viejo. Un abrazo a la familia. Gracias, hermano. Igualmente, papá. Tremenda conversación con Redimido, de verdad. Buenísima. Gracias, mi hermano el Boni, que está ahí siempre con nosotros. María Victoria Guerrero, gracias. Ahí está Daisy, por supuesto. Boni, mi hermano, el Capi, el más querido, no importa el equipo. Ahí está. Gracias a todos, señores, por esta conversación de hoy. De verdad, eh, yo no quiero dejar de hacer estos live nunca en la vida, aunque esto cambie, aunque se acabe la cuarentena. Yo quiero seguir esto. Esto me ha servido de mucho a mí y a ustedes que están aquí conmigo también. Gracias por estar, gracias por seguir todo el tiempo. Aquí nos vamos a quedar, no importa cuando esto pase, yo me llevo mi celular y seguiremos haciendo estos live toditos juntos. Ojalá se mantenga este grupo que siempre
siempre está también con, con nosotros. Gracias a Miguelina Rosado de Realtor Miami, gracias a Supermercado Bravo Miami y gracias a Terra Luna de Lawrence, Massachusetts. Gracias a todos, gracias por estar aquí, de verdad que sí. Mañana con nosotros, bendiciones. Dice, te bendigo, Willy. Así le dicen de cariño a Redimido. Mañana está con nosotros Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa está mañana con nosotros en este Irving Alberti Live, gente que admiro. Gilberto Santa Rosa mañana. El jueves está Johnny Ventura, el caballo mayor, y el viernes está Mili Quesada. Mili Quesada está con nosotros en este live, ya lo saben, mañana Gilberto, jueves Johnny Ventura, viernes Mili y seguimos la próxima semana también, así que ya lo saben. Gracias, gracias por esta compañía.